buenas tardes. Hoy continuamos con el estudio de las cartas de San Pablo y hoy comenzamos una nueva carta que es la primera de Tesalonicenses. Esta carta es considerada dentro de las 13 cartas atribuidas a San Pablo de Tarso, también una de las 7 menores, y principalmente se le considera la primera cronológicamente de todas ellas, considerada pues como una obra inaugural de la literatura cristiana. Como su nombre indica, se trata de una epístola dirigida a la comunidad cristiana de Tesalónica, y se dice primera porque existe también una segunda carta dentro del canon bíblico dirigida a esta comunidad. Por su temática se puede considerar una obra de la escatología cristiana. También contiene una exhortación moral y un extenso apunte biográfico que ocupa la mitad de la carta, donde Pablo desgrana recuerdos de su predicación. Como todas las cartas de Pablo, está inmersa en un contexto histórico complejo, sin cuyo conocimiento es imposible interpretar correctamente su contenido. Para situar dicho contexto, es importante decidir el peso que va a asignar a los distintos relatos de la tradición, dado que a veces algunos no armonizan bien o directamente se ponen a contradecir. Dependiendo de estos pesos, nos habremos adscrito a una u otra escuela donde se dirige el contenido de esta carta. El resto de la literatura paulina participa también de estas consideraciones, aunque se puede decir que destaca otras cartas donde hacen referencia a este contenido, como son la carta a los Corintios, a los Gálatas, y también algunas referencias referente a la ciudad de Antioquía, y sobre todo la carta a los Romanos, donde hablan de algunos pasajes que tienen concordancia con el contenido que aparece en nuestra carta. En cuanto a las personas, también hay un cambio, ya que desaparece el personaje de Silas, ya aparecen otros personajes como Lucas y Timoteo, que se vuelven los nuevos colaboradores de Pablo en su misión y en sus viajes, así como también en la formación de comunidades. El segundo viaje de Pablo. La carta a los tesalonicenses fue escrita durante el transcurso del segundo viaje de Pablo, un viaje que comienza y termina en Antioquía de Siria y que se desarrolla a lo largo de 2 continentes, entre Europa y Asia. El contexto previo de este viaje es complejo. Antioquía es una ciudad importante en la historia del cristianismo primitivo, pues se dice que ahí comienzan a llamarles cristianos a los que eran discípulos del camino, es decir, aquellos que se convertían a ser discípulos de Jesús. Así lo afirma el libro de los Hechos. También podría decirse que es el lugar donde los discípulos dejaron por eso mismo de llamarse judíos. Pablo no participó en la fundación de esa comunidad, pero según el libro de los Hechos, se incorporó en algún momento posterior a instancias del apóstol Bernabé en Hechos 11:25. Bernabé y él, a instancias del Espíritu Santo, realizaron el llamado primer viaje, Hechos 13 del 2 al 4, que les llevó primero a Chipre y luego a Asia Menor, actual Turquía. Las comunidades formadas en Asia fueron visitadas durante su segundo viaje, no así la de Chipre, que desaparece ya del horizonte paulino. En el periodo entre el primero y segundo viaje tuvo lugar la Asamblea de los Apóstoles, o también llamado Concilio de Jerusalén. Dicho concilio nos lleva descrito a través de Lucas en el libro de los Hechos y Pablo en la carta a los Gálatas, que ofrecen 2 versiones con interesantes diferencias.
Lo común, sin embargo, es que aquella asamblea se decidió que habría una misión para los judíos o circuncisos y otra para los paganos o incircuncisos. Así lo expresa la carta a los Gálatas. Según el relato de los hechos, estos últimos quedaron exonerados de seguir la ley judía, salvo en lo que concierne a la prohibición de comer carne sacrificada a los dioses paganos. Pablo, en su carta a los Corintios, opina que el ídolo no es nada en este mundo, 1 Corintios 8:4, pero que conviene guardar las apariencias para evitar las flaquezas de los hermanos más débiles en la fe. Después de la asamblea de los apóstoles, ocurre lo que se viene a llamar el incidente de Antioquía, que es mencionado en Hechos 15, del 34 al 41, y por Pablo en Gálatas 2, del 11 al 14. Ambos relatos presentan tales diferencias que no es posible conciliarlos, pero su consecuencia parece la misma. Pablo abandona Antioquía acompañado por Silas y comienza su segundo viaje de misión, cuyo objetivo es formar comunidades pagano-cristianas. El segundo viaje de Pablo transcurrió por 2 veces en suelo asiático, pero la segunda vez es posterior a la redacción de la primera Tesalonicenses, por lo que no se tendrá en cuenta. Pablo abandonó Antioquía acompañado de Silas o Silvano. Para saber algo de este trayecto hay que recurrir al relato de los Hechos. Lucas ofrece un itinerario del que cabe destacar 2 puntos: su paso por Listra y Derbe, donde recluta al joven Timoteo, Hechos 16 del 1 al 3, y su llegada a Troas o Troade, cerca de Troya, Hechos 16:8. Entre estos 2 puntos recorre algunas comunidades confirmando discípulos, Hechos 15:41. El itinerario asiático es guiado por 2 veces por el Espíritu Santo, que encamina a Pablo hasta esa marítima ciudad. Allí Lucas relata un hecho sobrenatural que motivaría el tránsito de Pablo hacia Europa. Este hecho es que Pablo tuvo una visión y vio a un varón macedonio que le dijo: ven y ayúdanos. Hechos 16:10. En este suceso, del que no se tiene constancia directa por Pablo, sería la señal esperada para encaminar la misión. En este punto del relato aparece el primero de ciertos fragmentos de los hechos que se caracterizan por estar en primera persona del plural. Luego que tuvo la visión, buscamos la manera de pasar a Macedonia, suponiendo que Dios quería que los pudiera evangelizar. En cuanto al autor y datación de la carta a los tesalonicenses, es posible que haya sido la primera de las epístolas de Pablo, escritas hacia fines del año 51, tras el regreso de Timoteo desde Macedonia, puesto que transmite sus comentarios sobre el estado de la iglesia en Tesalónica, Hechos 18 del 1 al 5 y 1 Tesalonicenses 3:6. Esta carta está incluida en la Vetus Latina y figura en el fragmento de Muratori y es citada por Ireneo de León en el siglo II. En cuanto al contenido, la carta comienza con una introducción que incluye el saludo de costumbre, en el que Pablo menciona también a sus colaboradores Silvano y Timoteo. Enseguida viene una acción de gracias a Dios por la vida cristiana de la comunidad de Tesalónica. Capítulo 1, del 2 al 10. La parte central de la carta está dividida en 2 secciones. La primera sección, que va del capítulo 2, del 1 al 3 y el versículo 13, se refiere al trabajo que Pablo realizó en Tesalónica. Recuerda cómo les predicó el Evangelio y cómo lo aceptaron ellos. Les da a conocer los deseos que ha tenido de visitarlos de nuevo y les comunica la alegría que tuvo al enterarse por Timoteo de la situación de la comunidad, y termina con una oración de acción de gracias a Dios.
La segunda sección, que va del capítulo 4, versículos del 1 al 5 y versículo 24, es una exhortación a poner en práctica las exigencias del Evangelio. En particular se detiene para dar una instrucción sobre lo que será de aquellos cristianos que hayan muerto. Esto se refiere a la muerte de renunciar a su vida antigua, quedando sin ideales ni deseos propios, escogiendo una vida nueva para ser como Dios quiere que sea, y sobre la actitud que deben de tener en espera del regreso del Señor. Y la carta termina con una breve despedida. La fe, la esperanza y la caridad son una aportación original de la teología cristiana. A lo largo de los siglos adquirirán un significado complejo. En la literatura paulina, sin embargo, su sentido es muy transparente. Fe en Jesucristo, esperanza en la resurrección y caridad o amor al prójimo. Si para la teología posterior son una división clásica y también un objeto de especulación, en Pablo son realidades vivas. La teología de Pablo es una teología de la esperanza, y en la primera Tesalonicenses es una carta escrita para devolver la esperanza a una comunidad inmersa en la duda. Caridad y fe no están tan presentes y encontrarán mejor acomodo en Corintios y en Romanos. La primera Tesalonicenses está estructurada de forma ternaria sobre las tres virtudes, de ahí que prefiera considerarla como una unidad. En 1 Tesalonicenses 1 del 4 al 5, Pablo describe cómo fue la predicación en Tesalónica. Muy especial tuvo que ser para decir que no fue solo en palabras, sino en Espíritu Santo. Es evidente que en el contexto de dicha afirmación era conocido por los destinatarios. A la hora de reconstruirlo, de dicha afirmación, es sobre todo en poner en duda la interpretación de estas palabras. En 1 Tesalonicenses 1:6, continuando con el recuerdo de esta predicación que Pablo realizó y que fue recibida en medio de la tribulación de los tesalonicenses, lo que alude a constantes problemas que encontraba Pablo por parte de estas comunidades. Y en 1 Tesalonicenses 1 del 7 al 10, Pablo pone a la comunidad como un ejemplo para otros. Se afirma que Tesalónica, al ser un puerto internacional, fue uno de los semilleros del cristianismo y que desde ahí se expandió a todo el imperio. ¿Qué fue lo que realizó Pablo en esta ciudad? Pablo alude no solo a las dificultades que tuvo para predicar en Tesalónica, sino también en Filipos, de donde venía. No se puede corregir gran cosa de las dos cartas, pero los hechos ofrecen una versión en líneas generales de lo que pudo ocurrir. Pablo continúa con el recuerdo de su predicación y viene a decir que lo hicieron desinteresadamente, sin buscar la vanagloria o el dinero. Sobre este punto se extiende Pablo en la segunda carta a los Corintios. Es difícil decidir el contexto en el que la hace. Obviamente, la manutención de un maestro espiritual podía dar lugar a tensiones. Pablo insiste en sus cartas que trabajaba para no ser una carga para nadie. Pablo entretiene con su afectuoso apunte que da idea del paternal cariño que tenía a esta comunidad. Contiene un apunte biográfico sobre la independencia económica de Pablo. Trabajamos día y noche para no ser gravosos a nadie. Punto que es tocado en 2 Corintios 11:9 y Hechos 18, versículo 3, donde Pablo era fabricante de lonas. Todas estas referencias que Pablo expresa en esta carta nos hace ver que regresaba una y otra vez a los mismos temas, como era su manutención propia, también sus recuerdos de la predicación que realizó en la ciudad y sobre todo también su suerte en elegir a Timoteo, el cual puso como cabeza en Atenas.
En este punto existe una discrepancia entre hechos y el relato de la carta. Asimismo, se da a entender que Silas no estaba en este momento con él. Pablo desarrolla una exhortación en el capítulo 4, versículos del 1 al 12, donde aconseja abstenerse de la fornicación en aras de la santificación. Otro tema que menciona es la caridad, de la que reconoce bien la provista a la comunidad, y otras recomendaciones son llevar una vida quieta y laboriosa. Los siguientes versículos del 13 hasta el capítulo 5, versículo 3, tienen un contenido escatológico, y por ello puede decir que Primera Tesalonicenses es una obra de la escatología cristiana. El asunto que tratan es el de la resurrección de los muertos. Se sobreentiende que la comunidad de Tesalónica debió preguntarle a Pablo si los que morían antes de la parucía resucitarían también. La respuesta de Pablo es afirmativa. Es el primer desarrollo teológico acerca de la resurrección. Estos versos también sostienen la opinión de que Segunda Tesalonicenses es una obra deuteropaulina. En el capítulo 5 desarrolla la consecuencia moral de la inminencia del fin del mundo en la que Pablo creía. Por eso les invita a estar vigilantes, es su recomendación. En el capítulo 5, versículos del 12 al 18, contiene unos amables ruegos que Pablo finca en la caridad de tener unos con otros. Y finalmente, en los versículos del capítulo 5, 19 al 20, contiene una mención del Espíritu Santo en relación con los profetas. Podemos entonces realizar el siguiente esquema de la carta. Comienza con un saludo, que es en el capítulo 1, versículo 1. En el capítulo 1, versículos del 2 al 10, es donde pone a los habitantes de Tesalónica como ejemplo para las otras comunidades. En el capítulo 2, versículos del 1 al 16, habla de su trabajo en Tesalónica, la ausencia de Pablo en la iglesia, capítulo 2, versículos 17 al capítulo 3, versículo 13. La vida que agrada a Dios y que invita a los tesalonicenses a vivir, capítulo 4, versículos del 1 al 12. La venida del Señor, capítulo 4, versículo 13 al capítulo 5, versículo 11. Y también la exhortación final que Pablo invita a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, capítulo 5, versículos del 12 al 24. Y concluye con una bendición final en el capítulo 5, versículos del 25 al 28. Podemos decir entonces que Pablo en esta carta desarrolla dos temas principales. Uno, su aportación a la resurrección, al tema de la resurrección, sobre todo por esta pregunta de los tesalonicenses, y también el otro tema moral, su vida cristiana en relación con la fornicación y también el comer lo ofrecido a los ídolos, que sobre todo era uno de los temas principales que los judaizantes trataban con todas las comunidades que se convertían al cristianismo, donde las obligaban a seguir la ley de Moisés. Pablo aquí en esta carta nos muestra sobre todo las decisiones que se tomaron en el concilio de Jerusalén respecto a los paganos convertidos al cristianismo, donde lo único que les pidieron fue abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y llevar una vida de acuerdo a la fe cristiana. También podemos sacar como conclusión de esta carta que Pablo tiene una intención de formar en ellos un modelo de comunidad bajo las tres virtudes: la fe en Jesucristo, es decir, que sea Él reconocido como el Salvador y Redentor de la humanidad; la esperanza en la resurrección, donde todos participarían de esa vida nueva que Jesús nos vino a traer con su resurrección;
y la caridad y amor al prójimo, que hablaba sobre todo de tener esa caridad unos con otros, especialmente con los más débiles y pequeños en la fe. Esta carta sobre todo nos ayuda a ver esos primeros pasos donde Pablo empieza a estructurar a la iglesia, como la vemos hoy, poniendo cabezas al frente de ella, como lo hizo con Timoteo y también con Silas y también con Tito, a los cuales nombró obispos de estas comunidades. Esta carta nos enseña sobre todo en la actualidad cómo debemos responder de acuerdo a la fe que tenemos. Pablo desarrolla en estos capítulos, que son 5 capítulos de esta carta, lo que será la parucía, es decir, la segunda venida de Jesús, que sobre todo para los primeros cristianos era una venida inminente y próxima. Es por eso que para nosotros estas cartas nos ayudan sobre todo a reconocer cómo se fue estructurando nuestra fe, sobre todo lo que es el credo, cómo fuimos reconociendo esa revelación que Cristo nos vino a traer sobre el Padre, sobre sí mismo, sobre el Espíritu y también sobre lo que es la misión de la Iglesia, que es formar en la fe a todos estos hombres y mujeres que se abrían a recibir a Cristo como su Salvador. Es por eso que esta primera carta a los tesalonicenses nos ayuda a descubrir ese camino que se va haciendo para estructurar una teología clara en lo que se refiere a las verdades de fe reveladas por Jesús. Hoy, gracias a esta carta, podemos entender varios elementos que quedaban como preguntas o dudas o confusos en referente a estos puntos. Es por eso que Pablo en estas cartas responde de manera clara a través de este desarrollo teológico de estos temas. Finalmente podemos decir de esta carta que gracias a ella nosotros podemos tener puntos claros en lo que se refiere a la vida moral cristiana, ya no dirigida por la ley de Moisés, sino también por nuestra fe en Jesús. Y sobre todo aparecen 2 elementos importantes, que es el bautismo recibido por Cristo y también la confirmación de la transmisión del Espíritu por medio de los apóstoles que respaldaban esta misión que Pablo desarrollaba en cada una de las comunidades que iba formando. Es por eso que también nosotros, gracias a ello, podemos ir haciendo nuestro propio proceso en el camino de fe que vamos realizando. Cada uno de nosotros tenemos pues esta invitación de parte de Pablo a poder crecer en nuestra experiencia de fe. Hoy cada uno de nosotros, al recibir estas cartas, recibimos no solamente un modelo o un primer modelo de personas que en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de las persecuciones, fueron construyendo la iglesia y además fueron fortaleciendo su experiencia de fe cada día, reuniéndose para la formación que recibían de Pablo, el anuncio de la predicación del Evangelio, la estructuración en los diferentes ministerios que realizaban dentro de la iglesia y sobre todo la transmisión del contenido de la fe de manera clara para evitar confusiones, divisiones y, como decíamos en el principio, contradicciones en lo referente a la fe. Es por eso que hoy podemos acercarnos con la confianza de que esta carta nos ayuda a poder saber las raíces en las que se fue estructurando la iglesia y también nuestra fe como la conocemos hoy. Pidamos pues a María que nos enseñe, como ella, a ir haciendo este proceso de crecimiento en la fe y dejarnos guiar por el Espíritu, para que así como los tesalonicenses podamos dar testimonio de ello ante nuestros hermanos. Que pasen todos buenas tardes y que Dios les bendiga.